principal compuesto que existe en la naturaleza es el soporte de la vida. Desde el punto de vista ecológico, el agua y la radiación solar son los principales factores que dan origen a las cadenas tróficas a partir de la fotosíntesis. Charles menciona que de la gran cantidad de agua que existe en el planeta, solo el 0.5% está disponible para el uso del hombre. Se define la cantidad de agua como una actitud benéfico para que se ha venido dedicando en el pasado, es decir, para el consumo humano y de los animales, para riego, recreación y soporte de la vida acuática sana. Desafortunadamente, el hombre ha utilizado el agua como un vehículo de desechos que genera, iniciando así el proceso de contaminación. El agua, a través de la historia de la humanidad, ha tenido diversos pioneros para ayudar a la distribución de sus beneficios, como ha sido el alcantarillado en el 3750 a.C. en Nippur, Sumeria, los baños públicos y el agua caliente en 3000 a.C., Valle del Indo, la presa en el 2770 a.C. en Egipto, el acueducto y la bomba de agua en el siglo 7 a.C., la desalación con el vaporador de Aristóteles en el siglo 4 a.C. y el grifo en el siglo 1 después de Cristo en los palacios de Roma. Como último, la depuración por métodos naturales en campos agrícolas en el siglo XIX. Introducción. Desde épocas muy antiguas el hombre nota que las causas naturales transportan grandes volúmenes de agua en cierta época del año, en las que en otra la cantidad de agua decrecía hasta valores casi nulos. Esto fomentó la imaginación del hombre de almacenar el agua en la época de abundancia y entregarla al usuario durante el estiaje o escasez. Con esto buscaron sitios que ofrecieran a la naturaleza condiciones de almacenaje, captación y de riego, para iniciar la construcción de una estructura denominada presa, las cuales se construían a cauces de un río o quebrada que permitían satisfacer las necesidades de almacenaje, captación y riego. La primera presa fue constituida en el río Nilo de una antigüedad de 4.000 millones de años antes de Cristo. Se utilizó para desviar el cauce del Nilo y proporcionar más terrenos a la ciudad de Memphis. Muchas presas de tierras antiguas, como las constituidas por los babilonios, formaban parte de un complejo sistema de riego que transformaba regiones no productivas en fértiles, capaces de mantener a grandes poblaciones. Actualmente la mayor plan hidroeléctrico de las Tres Gargantas está en una cuenca del río Yangtze, en China. Incluye una presa de 2.240 metros de longitud, con 186 metros de altura y unos 100 metros de ancho. Esta construcción se considera la más grande y la más larga del mundo, con un monto de 26.000 millones de dólares. Como toda obra creada por el hombre, la construcción de presas ha generado controversias a lo largo del tiempo, ya que ha ocasionado daños al medio ambiente. Un embalse es el desnivel creado artificialmente durante la construcción de obras de ingeniería, cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo a fin de utilizar en el riego de terrenos, abastecimiento de agua potable, producción de energía eléctrica, usos industriales, control de avenidas y asolves, entre otras cosas. El embalse se crea cuando algún medio físico le bloquea su cauce. Puede darse por medios naturales, como por ejemplo el derrumbe de una ladera de un tramo del río o de un arroyo, por acumulación de placas de hielo, por construcciones hechas por los castores o por obras realizadas por el hombre, como son las presas. La presa de Asuán, que ocupa el primer lugar, que tiene una altura de 111 metros y envasa 169 mil millones de metros cúbicos. Su principal labor es controlar las inundaciones. En México encontramos la presa de Huanipa, localizada en el Río Grande de Santiago, con una altura de 187 metros, 660 metros de longitud y
con 6.950 millones de metros cúbicos de agua embalsada, ocupando el número 33 en el mundo. Los efectos de la construcción de grandes presas generan muchos empleos. En definitiva, la formación adquirida durante las obras de construcción facilitará la distribución a nuevos puestos de trabajo y mejor utilización de la mano de obra local. Uno de los grandes problemas de la creación de grandes presas es el desplazamiento de las personas. Muchas de ellas son evacuadas antes y durante la construcción de presas. La evacuación de los residentes de las zonas que va a quedar sumergidas por el embalse tiene importantes efectos socioeconómicos y psicológicos. La creación de grandes presas supone en algunos casos la inundación de lugares históricos, monumentos arqueológicos y culturales, costumbres locales y paisajes de gran naturaleza. Mientras las otras actividades de construcción impulsan la economía local, la secuencia de crecimiento rápido y finalización puede causar grandes problemas. Durante la fase de crecimiento rápido, la demanda puede ser inflacionista y puede producir costos de infraestructura a las autoridades locales. La pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastos influyen negativamente en la economía local, ya que significan una considerable disminución de los recursos. La construcción de grandes empresas da lugar a la creación de pequeños comercios de restaurantes en beneficio de toda la comunidad local. En cambio, el aumento del precio de los terrenos puede causar problemas a los habitantes que continúen con su estilo de vida tradicional. Es muy importante conseguir la aceptación de la creación de la presa en el ámbito local, nacional e incluso internacional. Esta aceptación debe conseguirse antes de empezar la construcción y durante las primeras etapas de la planificación. Las que pertenecen en la cuenca del río a menudo se restringe el acceso del agua, la tierra y recursos bióticos. A causa de cambios de caudal se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura. Los terrenos aluviales de muchos ríos tropicales son áreas enormes de gran importancia para la población humana y para los animales. Al reducirse los terrenos aluviales, debe haber un cambio en el uso de la tierra, si no las poblaciones tienen que cambiar de lugar. El efecto económico que produce la construcción de una gran presa afecta a la economía local y regional. Estas construcciones provocan una demanda de mano de obra y de servicios, la cual influye de manera positiva a la economía local. Aparte de los efectos económicos, también causan efectos sociales. Efectos sobre la salud. La creación de lagos artificiales ha causado grandes epidemias, intoxicaciones y enfermedades poco comunes. Las enfermedades hídricas son algunas de las peores enfermedades humanas, son de carácter parásito y se transmiten por medio de mosquitos y moluscos, que se reproducen en los cauces de los ríos, lagos y zonas pantanosas. Las aguas embalsadas pueden aumentar estas zonas de reproducción e incrementar el número de transmisores en las cercanías, exponiendo así a las poblaciones cercanas a riesgos de infecciones. La interrupción de cauce del río supone la contaminación de las aguas, ya que dentro del embalse se concentran todos los residuos químicos, industriales y agrícolas. En algunas zonas del agua embalsada puede disolver minerales tóxicos de las rocas del fondo y de los bosques inundados. El consumo de estas aguas puede tener efectos nocivos sobre la salud. Algunas de las ventajas e inconvenientes de la creación de las grandes presas son el almacenamiento de agua, la producción de energía eléctrica, una mejora en la navegación y energía barata. Como inconvenientes tendríamos cambios en el flujo y la temperatura de la corriente, posibles acumulaciones de materia orgánica por el derramamiento de aguas residuales y efectos nocivos sobre la fauna y la flora. La hidrología de Nuevo León está compuesta por ríos, cascadas, presas y lagunas.
Uno de los ejemplos de las presas en Nuevo León es El Cuchillo, José López Portillo, también conocido como el Cerro Prieto, Rodríguez Gómez, conocido como La Boca, Agualenguas, El Sombrerertillo, El Porvenir, Loma Larga, Luganillas, Las Salinillas, El Negro y próximamente se está construyendo La Libertad. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña tabla de la infraestructura de captación de aguas superficiales, en las cuales podemos observar nuestras tres principales presas, que son Presa La Boca, Presa de Cerro Prieto y Presa del Cuchillo. El tener un embalse de agua no nos asegura no tener problemas con los fenómenos meteorológicos, como los huracanes. Incrementan el volumen de agua almacenada, pero también se ven afectadas por las épocas en sequía. Como lo podemos observar en la diapositiva de las principales embalses de Nuevo León, que es La Boca, La Cuchilla y el Cerro Prieto. La cuenca del río San Juan pertenece a la región hidrológica del río Bravo y cubre una área aproximada de 33.000 kilómetros cuadrados de los 51 municipios del estado de Nuevo León. Estos municipios también concentran el 98% de la actividad industrial, comercial y de servicios. El volumen total de aguas nacionales concesionadas para los diferentes usos es del 46.6% de aguas superficiales y los 53.3% restantes corresponden a las aguas subterráneas. A grandes rasgos, la contaminación del agua tiene su origen en dos tipos de fuentes, las puntuales y las no puntuales. La contaminación por fuentes puntuales es aquella que se da en ciertos sitios específicos, como son las descargas de aguas residuales domésticas o industriales. En cambio, la contaminación por fuentes no puntuales es la que se da en superficies extensas y es más difícil de localizar, evaluar y controlar. El río San Juan, en el estado de Nuevo León, desde hace tiempo ha padecido fuertes problemas de contaminación. Se encontraron concentraciones excesivas de coliformes fecales, sulfatos, detergentes, sólidos disueltos, aluminio y algunos otros de menor importancia. La contaminación en este no solo es producto de la actividad urbana e industrial en Monterrey, sino de las actividades antropogénicas de toda la cuenca. En el área de estudio de la distribución de los contaminantes, su disposición está en las aguas residuales industriales, en las fugas y derrames de hidrocarburos, la inflamación de lixiviados en sitios de disposición de basura, desechos tóxicos y las lagunas de oxidación que captan las aguas residuales generadas. Un ejemplo es en la población de Linares, donde hicieron una muestra de agua en la zona de Linares en la presa de Cerro Prieto, donde detectaron altas concentraciones de microorganismos fecales, cuyo origen se distribuyen a las descargas de aguas residuales de la ciudad de Linares hacia el río Camacho. El método de matrices es empleado en la investigación para determinar los contaminantes involucrados. Las matrices son utilizadas para la identificación de impacto, típicas constituidas por una lista de las actividades precisas para el desarrollo del proyecto. Es más conocida como Leopold, a partir de la cual la Comisión de Grandes Presas y COLT obtuvo una matriz creada específicamente para la construcción y exploración de presas y embalses. Se caracteriza por presentar tanto en filas como en columnas los mismos componentes medioambientales, y en ella las señales de las celdas denotan la existencia de relaciones de dependencia entre dichos componentes. Se describe que la matriz de Leopold como un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto en desarrollo, por lo tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios.
ecológicos. Esta evaluación constituye una declaración de impacto ambiental DIA. La matriz de Leopold fue desarrollada en 1971 en respuesta a la Ley de la Política Ambiental de Estados Unidos en 1961. La ML establece un sistema para el análisis de los diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, más bien un conjunto de juicios de valor. El principal objeto es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto. El proceso para la planeación del proyecto consta de 8 pasos: la declaración de los objetos del proyecto, un análisis de posibilidad tecnológica para lograr el objetivo, la declaración de una de las acciones propuestas, incluyendo alternativas que pueden causar impacto ambiental, las acciones propuestas, incluyendo un análisis de costo y beneficio, un análisis de los impactos ambientales de las acciones propuestas, la evaluación de los impactos de las acciones propuestas sobre el medio ambiente y el resumen y las recomendaciones para poder realizar este proyecto. Los análisis de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos se pueden llevar a cabo en el Laboratorio de Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua, en la ciudad de Monterrey. Los análisis de metales pesados se efectúan en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la UANL y en el Laboratorio de Residuos Peligrosos del Centro de Calidad Ambiental del TEC de Monterrey. Ejemplo de ello es la determinación de pesticidas en muestras de aguas tomadas en octubre y noviembre de 1995, así como en enero de 1996, donde el método analítico empleado fue el catálogo de la USEP, como el modelo 8081 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, el método 8081 puede usarse para determinar las concentraciones de pesticidas, organoclorados en extractos sólidos y líquidos. Se puede lograr mediante el uso de sílices fundidas, túbulas abiertos, columnas capilares, en métodos que permiten elegir entre una columna y una columna doble. Lo que hay que tener en cuenta es que la contaminación del agua puede proceder de muchos lugares y tomar diversas formas. De este modo, la contaminación del agua se puede dividir en dos grandes grupos: la contaminación física y química. La contaminación física es cuando nos referimos principalmente a la basura que se puede ver a simple vista, como por ejemplo los plásticos, el rollo, las bolsas, etc. Con contaminación química es cuando se habla de contaminantes que no se ven a simple vista, presentes en el agua, pero que conllevan que estas aguas no sean potables. En este sentido, estamos hablando, por ejemplo, de pesticidas químicos o bacterias fecales, subproductos de la industria o incluso el plástico en su tamaño más pequeño. Más allá de la contaminación producida por los ciudadanos, también podemos mencionar las grandes empresas, debido a que su volumen de actividad es mucho mayor. El uso de agua que hacen también lo es, y con el nivel de contaminación. De hecho, la agricultura y la industria son dos de los sectores que más contaminan el agua, junto con el del transporte. De este modo, debido a que sus actividades, de las que no podemos persistir, es necesario reformular sus actividades y su forma de trabajar para que se reduzca lo más posible el impacto que tiene en el medio ambiente, en su conjunto y en los recursos híbridos en concreto.
Realizar un estudio exhausto del estado de las aguas y identificación los posibles parásitos. Programar especies de prevención años y continuar posteriormente durante 5 años más. Urge la aprobación de ley estatal de residuos. Luego de la prohibición de popotes que anunció el gobierno de Nuevo León, la observación ciudadana de la calidad del aire en la ciudad de Monterrey urgió a los diputados locales a trabajar en la creación de una ley de residuos, pues aún no existe una regulación para su recolección y tratamiento. Si bien el tema ya se ha planteado en la Comisión de Medios Ambientales del Congreso del Estado, hasta el momento no se ha convocado a inicias mesas de trabajo o algún diálogo para concretar definitivamente su inicio. En entrevistas, el especialista manifestó que independientemente de la prohibición de popotes, es urgente que se defina cómo será el tratamiento de la basura, según su tipo, lo que haría necesario la separación de los desechos desde casa. Otra remediación son las normas, empleadas para la evaluación de la calidad del agua, para consumo de agua potable. Fueron las normas oficial mexicana NOM 127 SA de 1998. Esta fue aprobada en enero de 1996. Y las normas de la Organización Mundial de la Salud y de la Comunicación Económica Europea. Además, se emplearon los criterios ecológicos de calidad del agua de la Comisión Nacional, aprobando en diciembre de 1989. Estos criterios contienen normas para fuentes de abastecimiento para uso agrícola, agropecuaria, recreativos con contacto primario, protección de la biota de agua dulce y la vida marina, y para acuicultura. La única forma de solucionar el problema de la contaminación del agua viene de dos lados: no contaminarla y limpiar la que ya está contaminada. De este modo, se puede evitar y minimizar la contaminación que termina destruyendo tanto acuíferos como reservas hídricas de otro tipo, por lo que se trata de una batalla que se debe librarse al mismo tiempo de todos los frentes. Algunas de las acciones más importantes que se pueden llevar a cabo son la reducción de nutrientes y plaguicidas químicos. En su lugar, basta con hacer uso de nutrientes y plaguicidas naturales, lo que permite el desarrollo de una agricultura ecológica y sostenible. La reducción y tratamiento de las aguas residuales. La mejor forma de reducir estas aguas residuales es hacer un uso eficiente del agua. La reducción de deforestación. Los bosques son uno de los principales almacenes de agua. La reducción del consumo del agua en agrícolas e industrias. Son dos de las actividades humanas que más agua consumen en su desarrollo. La implementación de transporte sostenible. En este sentido, la mejor opción es disponer del transporte público. Otras son la reducción de la basura, no utilizar aceites y baterías, el uso menor posible de plásticos y la más importante son las leyes más restrictivas. No podemos pasar por alto la importancia que tienen los órganos legislativos en materia de prevención de contaminación de todo tipo. El análisis de mercurio directo DMA80 es un sistema de análisis directo de elección en muchos laboratorios de todo el mundo. El sistema permite al operador analizar prácticamente cualquier matriz de muestra, tanto líquida, sólida y gaseosa, sin la necesidad de ninguna preparación de muestra.
Esto no solo le ahorra tiempo al laboratorio, sino también ingresos. La muestra líquida, sólida o gaseosa se pone en los botes y se introduce en el muestreado automático. Inicialmente la muestra se seca y descompone por acción térmica en un flujo contenido de oxígeno. Los productos de combustión se conducen y descomponen usando un catalizador caliente. Los vapores de mercurio son capturados por un amalgama de oro y posteriormente desorbitado por cautivación. El mercurio se determina mediante espectrofocos de absorción atómica de 254 nanómetros con 2 o 3 células. Esto no requiere ningún tipo de preparación de muestra. No hay necesidad de diagnosticar ácidas antes del análisis. Hace innecesaria la compra, manipulación y eliminación de reactivos tóxicos. La hidrología urbana se ocupa de aspectos específicos relacionados con el ciclo hidrológico en áreas urbanas e industriales. Esto incluye todas las corrientes de agua naturales y también se toman en consideración las aguas pluviales, las aguas subterráneas, los ríos y los lagos. Incluyen la infraestructura y los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento en una ciudad. Los sistemas y sensores de OT facilitan información para gestionar las tareas relacionadas con el agua en zonas urbanas.